Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos salvamos de que es don Rodrigo el que está moderando esta mesa, porque si no me estarían oyendo a mí como 2 horas y media, porque tengo un problema con ese tema. Entonces, me manda un papelito apenas me estoy pasando, por favor, don Rodrigo. Bueno, primero que todo agradecer la deferencia que tuvo el centro, la Junta Directiva, el Consejo del Centro, para invitarme acá, Laurita, Hernando, don Rodrigo, por supuesto, ¿verdad? Mucha amabilidad en tomarme en cuenta para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema y pues lo voy a hablar también desde una óptica crítica, autocriticándome como siempre, ¿verdad? Porque al haber participado en esto, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en mi contra. Así que bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que ha sido el origen en tema de capacitación acá en Costa Rica y cómo evolucionó y algunas perspectivas que yo siento que podrían ser importantes. Entonces, bueno, me encantó oír a Hernando rememorar algunas cosas. Por cierto, que cuando estaba hablando de lo del logo, me acuerdo que la primera vez que fui a una reunión con Hernando y con Dialá, cuando entré, Dialá estaba dormida en un sillón que tenías ahí muy cómodo. Se me empecé a acordar de un montón de cosas bien interesantes de cómo empezó el proyecto. Y tal vez para mí una de las cosas más importantes de reconocer a partir de ese momento es que quienes originaron esto, Hernando, don Rodrigo, la Corte en general, tomaron una decisión muy valiente, porque como bien lo dijo Julieta, no era común que ese tema empezara por la institucionalidad. Ese es un tema que empieza desde la sociedad civil, ese es un tema que en los países donde se desarrolló en medio de un conflicto con el Poder Judicial. Y eran grupos de abogados que se habían organizado, psicólogos, trabajadores sociales, para proponer la recuperación de un sistema de resolución de conflictos que en realidad es muy viejo, como muy bien decía don Francisco hace un momento, en el tema del arbitraje, en el tema de resolución de conflictos no adversariales, la mediación y todos estos otros mecanismos que hay por ahí que no son adversariales. Esto viene de prácticas tribales en sociedades muy homogéneas, con mucha cohesión, y donde la utilización del diálogo reforzado con como muy bien dijo don Francisco, con las cualidades morales especialmente de los ancianos, resultaba la forma de resolver conflictos. Cuando llega el Estado de Derecho y llega el rey, cambian las cosas un poco, empieza a utilizarse mecanismos que son más bien adversariales, que copian la estructura básica de la ordalía y se desarrollan sobre eso para que lleguemos a tener una institución que ahora es importante en términos y determinante en términos del orden social como es el Poder Judicial. Pero son mecanismos muy viejos. Inclusive muchos de nosotros seguimos pensando que tenemos mucho que aprender de las sociedades tribales en términos de cómo es que se maneja el conflicto desde la óptica del diálogo. En Costa Rica fue diferente, empezó la Corte. Y aquí hay algunas particularidades entonces, porque los modelos de capacitación que nosotros desarrollamos originariamente estaban pensados desde la óptica de la Corte. Y de ahí empezamos a implementar cosas para otros centros que no eran parte de el Estado, como era el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, el Centro del Ministerio de Trabajo, lo que se hizo en el MEIC, las casas de justicia, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque nosotros utilizamos un modelo de capacitación, no lo veíamos así en ese momento, pero que estaba pensado para una institucionalidad muy formalizada, y una de las características de la resolución de conflictos es que es un método informal. Más hay textos completos dedicados a los principios de informalidad en la aplicación de los medios de resolución alterna de conflictos. La Corte es una institución formal. Y entonces viene todo este proceso que incluyó muchas adaptaciones, inclusive para mi persona en aquel momento, porque
Mi tema de especialidad originario es el tema de la violencia. Mi formación original era en prisiones, en máxima seguridad, interviniendo conflictos de ese tipo, y luego en procesos de guerra. Llevaba 6 años de estar trabajando en desmovilización y en trabajar en conflictos bélicos. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que me pasó fue que una de las primeras reuniones que tuve con Hernando, yo llegué a la corte con una camisa de estas indígenas, tejidas por indígenas, ¿verdad? Y bueno, obviamente no pegué ahí, la imagen no resultó ser tan buena, entonces después ya me empecé a poner saco y corbata eventualmente. Pero entonces tuvimos que adaptar mucho el modelo. Empezamos, eventualmente evolucionó a cursos de 120 horas, pero nosotros empezamos con cursos de 60 horas. Y eso fue todo un dilema, porque el estándar de muchos de los países que originariamente empezaron con este tema era 40 horas. Yo sé que suena, para quienes han desarrollado la práctica debe sonar rarísimo, ¿cómo en 40 horas se puede entrenar un neutral? Pero es la realidad. Es más, al día de hoy, me encontré papelito en internet, no encuentra de todo, y de un estudio que hizo el Servicio de Mediación del Norte de Virginia en el 2015. Y algunos de los resúmenes interesantes es que de los 28 de los 50 estados en Estados Unidos continentales tienen estándares amplios sobre el tema de la certificación de mediadores, especialmente para que hagan ejercicio en cortes. De esos 28 estados, vamos a ver, 22 tienen estándares que son muy detallados para los mediadores que van a ejercer, especialmente cuando se trata de intervención en materia de familia. Y para que vean lo simpático, de los 28 estados que requieren entrenamiento para intervenir en materia civil, 14 requieren 40 horas, 4 requieren entre 30 y 40 horas, 6 requieren entre 20 y 30 horas y 2 requieren menos de 20 horas. Entonces, yo recuerdo que cuando me contaron que la Corte había diseñado un proceso de formación de 600 horas, yo me asusté un poco. Entiendo que la Corte, como institución, tiene que lidiar con una gran cantidad de temas que no están incluidos en un curso como este. Sin embargo, los estándares que les estoy leyendo son estándares de la certificación de mediadores para ejercer dentro del sistema de cortes en Estados Unidos. Yo en lo personal, y esta aquí estoy yendo al problema, no a las personas, ¿verdad? Pienso que hemos artificialmente extendido demasiado el tiempo que se requiere para entrenar a un neutral. Y pienso que se ha hecho porque en alguna medida hemos academizado el proceso de entrenar neutrales. Hay mucha información, cuando esto es un tema de destrezas. Yo cuando daba cursos, yo lo primero que hacía a la gente entrando el curso era ponerles un conflicto y ponerlos a mediar. Yo lo que necesitaba era ver qué era lo que entendían por mediación. Empezar por el concepto no tiene sentido en esta materia. Y yo creo que más de un 60% del entrenamiento, y estoy hablando de medios no adversariales, ¿verdad? Excluyo el arbitraje en esto. Y otros mecanismos no adversariales. Estoy hablando de lo que es mediación, conciliación, negociación y otros medios híbridos que hay por ahí. Es poner a la gente a hacer cosas y desarrollar destrezas. Entonces, bueno, al principio empezamos con un currículo que cubría lo básico, lo necesario, con basándose un poco en este manual que sacó Hernando por ahí, que me parece bien simpático porque más allá de quien lo redactó, sí tuvo impacto, el trabajo que hizo la Corte tuvo impacto en toda Centro y en alguna medida en Sudamérica, porque recuerdo en El Salvador dando un curso de conciliación laboral financiado por la OIT, muy simpático porque habían representantes de los sindicatos y representantes de las empresas, y en El Salvador no es como aquí. Los representantes de los sindicatos estaban conformados también por excomandantes de la guerrilla y del lado de los empresarios habían también generales, exgenerales del ejército. Entonces me acuerdo que fue muy simpático porque cuando uno ponía a hacer una simulación de mediación se puede imaginar, ¿verdad?, el tipo de intensidades que había por ahí.
pero un juez de la Corte se me acercó con ese libro para que se lo firmara. Entonces me hizo mucha gracia que el trabajo que se hizo en la Corte se extendió a muchos otros países de la región. Y esos eran cursos de 60 horas todos, cursos de 60 horas. Entonces, bueno, pienso que la Corte tiene fundamento en utilizar el modelo que está utilizando. Gracias, papelazo. Pero creo también que para muchos otros efectos los tiempos de formación de mediadores pueden reducirse, especialmente si eliminamos muchos contenidos académicos que en realidad no determinan la habilidad de una persona para intervenir una situación de conflicto. Y agregamos otros, por ejemplo, el autocontrol. Levanten la mano los que han alguna vez mediado algo, como mediadores. Ok. Uno está ahí sentado y oye cosas que le provocan emocionalidades, ¿verdad? A veces le da uno risa y tiene que aguantárselo, a veces le da uno horror, muchas veces uno ha sentido el deseo de atacar físicamente a uno de los participantes en la mediación. Entonces el tema de autocontrol para mí es fundamental, ¿verdad? Pero no es parte del entrenamiento regular en mediación. Entonces, bueno, por ahí algunos detalles con el tema de los tiempos y la metodología. El tema de qué resolvemos también es importante porque como esto empezó por una institución jurídica formal, entonces la ley respondió a eso. Cuando hablamos de que la ley regula como mediables los conflictos que tienen naturaleza patrimonial y disponible, estamos hablando de esa formalidad. A final de cuentas, en las comunidades eso es lo menos importante. Son conflictos interpersonales y uno de los rollos en casas de justicia a los que enfrentamos al principio era exactamente cómo meter dentro de un acuerdo de mediación un compromiso de hablarse bien, que ningún juez de la República iba a ejecutar, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos con eso? Sabiendo que en el proceso de escalada del conflicto estos temas de las relaciones interpersonales son críticos para manejar los niveles de intensidad a la hora de la comunicación. Entonces, la ley no lo dejó por fuera, ¿saben? O sea, lo que dijo la ley es que desde el punto de vista de derecho, estos son los temas que se median y para efectos de el valor de cosa juzgada material del acuerdo de mediación. Pero desde la óptica de la práctica, estos problemas personales son absolutamente claves para mediar. Una mediación se cae, me acuerdo en El Salvador, un comandante de la guerrilla entró y no le dio la mano a la contraparte. Duramos 5 minutos y todo el mundo se levantó y se fue. ¿Eso es jurídicamente relevante? Para nada. Era un problema de personas. Y estas son cosas que en la formación de neutrales a mí me parece totalmente clave retomar. Lo otro que siento que es importante es que cuando nosotros empezamos, y como lo dijo Hernando, totalmente cierto, me acuerdo estar sentado aquí y tener la sensación de que en aquel seminario originario de que iba a ser agredido por alguien, que alguien me iba a tirar un zapato como a Bush o algo así, porque la opinión general era que la implementación de medios alternos era una amenaza para el ejercicio de la profesión. Los abogados, igual que en Argentina, creían que iban a ser desplazados por los mediadores o los negociadores, y esto no es así. Creo que una de las cosas que dejamos por fuera dentro de la parte de capacitación es la formación específica para los representantes legales en mediación. Y no solo eso, sino que también creo que no les hemos explicado todavía bien cómo es que pueden vivir de esto. Ahora, cuando estaba leyendo el reporte del Estado de la Justicia, leía que en materia penal, que es donde viene la mayor cantidad de conflictos que maneja la Corte, se notaba una diferencia en la utilización de medios alternos cuando se trataba de un fiscal de juicio que cuando se trata de un abogado privado. Y la razón, aunque la investigación no entró al porqué, sino que se teorizó nada más, la razón es que para el funcionario público, desde el punto de vista de sus ingresos, da igual, ¿verdad?, utilizar un mecanismo que otro, y entonces ya entra en función los principios y la ética de la solución de conflictos. Entonces es preferible buscar una solución de conflictos arreglada, ¿verdad?, negociada. Pero cuando se trata de un profesional privado, teorizaban los estudiosos.
Ya, un minuto, ok. Teorizaban que el problema es que el abogado privado gana más si se sigue el juicio, que si se va a un proceso abreviado, que si se va a un mecanismo alternativo. Entonces no se usaba tanto. Yo creo que todavía los profesionales en derecho no saben cómo pueden vivir de la conciliación, por ejemplo. El arbitraje es diferente, pero de la conciliación no hay una claridad sobre cómo ganar de eso. Y aunque para mí no debería ser lo más importante, sí es algo importante y sí es algo determinante. Entonces es una de las cosas que creo que a futuro tenemos que revisar. Y vamos a ver, es que aquí tengo una lluvia de ideas de esas que hago yo y después no entiendo lo que escribí después de hacerla, pero creo también que ese tema que se habla mucho de ampliar a otros mecanismos que no se están utilizando, bueno, estoy de acuerdo parcialmente. Creo que el mecanismo primario que debemos utilizar es mecanismos como la negociación, que es súper importante. Es más, hay una experiencia en derecho colaborativo que nosotros no hemos traído acá, por lo menos dentro de lo que yo sé. Tal vez estoy desactualizado, pero no la hemos traído acá. Hay modelos en los que los abogados se comprometen a ir a negociar. Y vean qué interesante, tanto en Australia como en Estados Unidos y en Canadá, que es donde se usa esto, y en materia de familia principalmente. Cuando no se llega a un acuerdo negociado, el contrato establece que ambos abogados, representantes de las partes, se retiran del proceso, no pueden continuar hacia el juicio, sino que si no se arregla ahí, por vía del diálogo, los representantes legales renuncian a seguir representando a las personas en conflicto. Entonces, ¿a qué ha llevado todo esto? Es un sistema a través del cual, desde el principio, los representantes de las partes se ponen a hablar, le abren el espacio prioritario a los dueños del conflicto, que son los contendientes, y se comprometen en un proceso para trabajar duro hasta lograr la solución. Entonces, me parece a mí que esa parte de incluir formalmente al representante legal y entrenarlo, ya no como mediador, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que se entrenaron no están mediando activamente, o mucha de la gente que se ha entrenado no media activamente, sino que se entrenaron como mediadores, pero ejercen como abogados, representantes de parte. Ya, estoy listo. Ok, entonces concluyo que para mí esa es una parte muy importante. Gracias.